Sporting Cristal igualó 1-1 frente a Garcilaso en la altura del Cusco. La pregunta ¿es un mal comienzo? Dado que jugar a más de 3.000 metros de altura es una plaza muy difícil para muchos equipos y Cristal termina rescatando un punto o termina perdiendo dos. Vamos a hacer un análisis táctico profundo de qué intentó plantear Pablo Autori jugando en la altura del Cusco. Cuáles fueron las virtudes y defectos que sigue dejando Cristal en defensa, en dónde intentó presionar o recuperar el balón y cuáles fueron los matices ofensivos que llevó a Cristal a generar ciertas situaciones de ataque. Vamos rápido en la pizarra táctica para explicar los sistemas y las ideas de juego que planteó. Cristal empezó con un 4-3-3 que viene jugando desde el año pasado y lo que hizo en la presentación frente a la U Católica de Ecuador. Con Enríquez en el arco, dupla de centrales Lutiger con Miguel Araujo, laterales Juan Cruz por derecha y Cristiano Silva por izquierda. El trío de volantes es el mismo que jugó frente a la U Católica, que es Martín Tábara con Ian Wilson y Yosimar Yotun más adelantado, dado que Cristal no juega tan posicional, ya que estos tres se van moviendo con una dinámica constante, no hay un volante fijo, no hay un volante o un interior fijo, van a haber mucha movilidad en función de dónde te lleva el juego. Y adelante, Santi González por el lado izquierdo, ya que casi siempre jugó por el lado derecho, pero esta vez Autori lo está poniendo por izquierda. Viseu de 9 y un Santana que es un falso extremo, ya que él viene de Brasil jugando detrás del punta, que es su principal característica, pero que por función del juego o por idea que intenta plantear Autori, él no juega como extremo derecho, él juega más interiorizado, se mete más a carriles centrales, en donde termina siendo 4 volantes Sporting Cristal. ¿Cuál fue la forma de ataque de Cristal? Vamos zona por zona. ¿Qué intentó plantear en zona de iniciación? ¿Qué intentó plantear en creación? ¿Y cómo trató de poder finalizar el juego cuando ya estaba en zona 3? En zona de iniciación vemos claramente cómo el Sporting Cristal siempre intenta salir jugando con una salida de 3 con arquero, donde Enríquez inicia el juego con los dos centrales en amplitud y con el jugador que desciende es o Martín Tábara o Yosimar Yotun. Normalmente el que juega más adelantado es Sia Wilson. Entonces, si viene Tábara, Yotun queda como interior izquierdo y si viene Yotun, Tábara queda como interior izquierdo. Entonces, la salida del Sporting Cristal, vamos a poner primero la alineación de Garcilaso, que empezó con un 4-2-3-1, ¿sí? Que salía a presionar de esta forma. Cada vez que Cristal hacía la salida, generaba este rombo, esta superioridad numérica en la zona 1. Vamos a poner acá, en esta zona de acá, el Sporting Cristal siempre intentó salir jugando con balón dominado desde la zona de iniciación, porque un Garcilaso no hacía presión alta, un Garcilaso que normalmente retrocedía líneas y le generaba esta situación de prácticamente un 4 contra 1, a veces un 4 contra 2 cuando se metía el extremo a presionar, pero dejaba libre al lateral, ya que normalmente los laterales estaban más en profundidad, hacía de que estos dos vengan con ellos. ¿Sí? Así la salida del Sporting Cristal estaba más cómoda, más tranquila, tanto por el lado de Lutiger como con Araujo y muchas veces directo con Yotun cuando se generaba ese espacio en función de cómo presionaba el 9 de Garcilaso. Entonces, en zona de iniciación, Cristal no tuvo muchos problemas en salir. ¿Sí? Una salida que ya la tiene muy bien trabajada, que no era siempre el mismo, como te digo, a veces era Yotun, a veces era Martín Tábara, pero siempre uno de los dos era el que descendía para poder sacar el balón dominado. Cuando el Sporting Cristal entraba a zona de creación, ¿sí? En la zona central, ya cambiaba totalmente la dinámica. Cuando estaba en esta zona roja, ahí se le ve un Sporting Cristal mucho mejor que el del año pasado. ¿Sí? Una dinámica constante, ya que
Cristal no juega con 3 volantes, porque en el esquema inicial tú puedes ver un 4-3-3, pero en realidad lo que Cristal hace, juega con a veces juega con un 2-4-4. ¿Por qué? Porque tenemos a Santana, que siempre juega en carriles interiores. Y Sporting Cristal a veces arma un rombo, y acá te lo dibujo. Cristal arma un rombo con Tábara, Wixon, Yotun, Santana. Esto arma el Sporting Cristal. En la zona de creación, el Sporting Cristal arma este rombo. Donde, como te digo, no siempre es así, porque a veces Yotun es el que viene acá y Tábara es el que está acá. Pero este es el ataque de Sporting Cristal. Y en donde Viseu y Santi González vienen a los carriles interiores. ¿Para qué? Para la profundidad lo haga Cristiano y Juan Cruz. Entonces, el Sporting Cristal, cuando está el balón en zona de creación, juega de esta forma, o el esquema se mueve de esta forma. Como digo, los 4 volantes no son posicionales, porque luego lo ves ahí a Wilson por aquí, y a Martín Tábara por aquí, al mismo Santana por acá, a Wilson por acá, y esa dinámica constante, esa movilidad, ¿qué genera? Genera que tenga o que cree espacios. ¿Por qué? Porque la defensa de Garcilaso, o mejor dicho, la volante, salta la marca y Cristal le gana las espaldas en este sector de acá. Vamos a ponerle un verde para que se pueda diferenciar. En este sector de acá, el Sporting Cristal gana. ¿Sí? Porque al tener estos 3 volantes y con los defensas adelantados, el Sporting Cristal, sea la salida con Yotun o sea con Tábara, muchas veces era con Tábara, Yotun y Santana recibían libre en esta zona acá, en esta zona verde, que es a las espaldas de los volantes. Y a partir de ahí, Cristal entra a zona de finalización, normalmente más por carriles laterales que por los interiores, como porque tenemos, o tiene el Sporting Cristal, a Juan Cruz González y a Cristiano con una muy buena calidad en los centros. Cristal generó mucho daño con los centros tanto de Juan Cruz como de Cristiano, y muchas veces era centro de Cristiano, finalización de Juan Cruz. Entonces, la profundidad la generan los 2 laterales, siempre ganando los espacios indefendibles de lo que habla Guardiola en algunos de sus videos. ¿Cuáles son esos espacios? A las espaldas de los laterales. En este sector de acá. En este sector de acá. En este sector de acá. Esta es la zona que el Sporting Cristal ganaba. Muchas veces era por el propio Santi González y un Cristiano quizás un poco más retrasado. A veces era Santana, el que estaba por aquí. Por acá está Santana. Y era ahora el que inicia el juego. Y tenías a Wilson acá y a Juan Cruz por este lado. Entonces, esa dinámica constante del Sporting Cristal es lo que le genera una circulación de balón que te da tiempo y espacio a los jugadores para que puedan decidir bien. Cristal, al tener esa circulación de balón, siempre encuentra un jugador libre, porque la movilidad genera que los defensas de Garcilaso salten a la marca y genere esos espacios entre líneas y los espacios adentro de la misma línea. ¿Cómo es eso? Entre líneas es este sector verde, que ves acá, entre la línea defensiva y la línea de volante, y intralíneas. ¿Qué significa intralíneas? En el medio de los dos. Por ejemplo, te lo dibujo acá con color amarillo. Estos son los espacios intralíneas. Aquí. Aquí, en el medio de los dos. Acá. En la misma línea. Y ahí es donde se movía Wilson. Ahí es donde se movía Santana.
Y en esos espacios el Sporting Cristal comenzó a generar o a hacer daño. Esas fueron las zonas donde Cristal, el primer tiempo, sobre todo el primer tiempo, ganaba estos espacios intralíneas y entre líneas. Entre líneas acá a las espaldas y intralíneas en el medio, los espacios entre dos volantes o entre lateral y central. Entonces el Sporting Cristal generaba mucho ataque por los carriles laterales, pero ¿por qué generaba los espacios de carriles laterales? Porque la zona central del Sporting Cristal, comandado por los 4 volantes, porque Cristal no jugaba con 3, jugaba con 4, hacía de que los dos laterales generen la amplitud y generen la profundidad para atraer a los laterales de ellos y no salten. Y esta línea de 4, porque defendía con un 4-4-2 Garcilaso, Cristal pueda tener tanto jugadores intralíneas como jugadores entre líneas, que lo hizo muy bien. El primer tiempo Cristal generó muchas, ¿con qué? Con los centros de Cristiano, desde este sector, y los centros de González. Entonces acá tenemos los centros de Cristiano, y los centros de González. En donde el primer tiempo Santana tuvo un cabezazo que no fue muy fuerte, le quedó un centro directo de Cristiano con Juan Cruz, y alguna que le quedó un segundo balón a Viseu, que quiso hacer una chalaca y no le fue bien. Entonces, en ofensiva, el primer tiempo el Sporting Cristal hizo todo lo necesario para buscar ocasiones de gol, pero no se le dio. Quizás un Viseu que todavía no está fino, que quizás yo dije con el gol que le hizo a la U Católica de Ecuador va a tener más confianza, pero no tiene esa chispa de 9, porque muchas veces vas a ver a Viseu retrocediendo a zona 2, a veces hasta en zona de iniciación. Entonces, no le veo yo a Viseu ese 9, no es Emanuel Herrera, no es Cauterucho, que tenía mucho gol. Entonces, yo creo que Cristal, si es que no puede solucionar ese tema del gol, por más ocasiones que genere, le va a costar. Quizás en el Alberto Gallardo no tanto, porque los goles van a terminar haciendo Santana, YouTube, Tabra de pelota parada, por ahí de los laterales con remate a larga distancia. Pero si no tienes a tu 9 con una claridad, como quizás lo tiene Valera, como quizás lo tiene Polo Guerrero, entonces Cristal se le va a poder escapar algunos puntos, más que todo de visita, creo yo, como hoy, que se le escaparon 2 puntos. Entonces, ofensivamente Cristal, primer tiempo muy bien. El segundo tiempo también mantuvo la misma idea. El Sporting Cristal, ahora, vamos a la parte defensiva, al momento de tratar de recuperar la pelota. El Sporting Cristal, como les dije, al inicio juega con un 4-3-3, entre comillas, como esquema inicial. Pero cuando el balón se mueve, ese 4-3-3 desaparece y es un 4-4-2 que termina siendo un 2-4-4. Porque va Tábara, tengo a los dos centrales y tengo los 4 volantes. Y ya adelante los 2 atacantes más los 2 laterales que hacen la profundidad. Pero cuando le toca defender, cuando Garcilaso tiene la pelota, juega totalmente distinto y hace 2 tipos de formaciones. Si el balón está en campo rival, en campo de Garcilaso, hace un esquema, y cuando está en propio campo hace otro esquema. Vamos rápido con el análisis. Vamos a eliminar acá. Eliminamos y tenemos un Cristal que hace un 4-3-3. Cuando el balón está en campo rival, Cristal hace un 4-3-3. Y tenemos que aclarar que el Sporting Cristal, a pesar de haber estado en la altura de Cusco, hizo una presión alta durante casi los primeros 30 minutos del primer tiempo. O sea, físicamente el Sporting Cristal se ve bien. Cuando el balón está
en zona de finalización o a veces en la mitad de la zona de creación, el Sporting Cristal marca de esta forma, con un 4-3-3 y cada vez que el balón mueve, saltan muy bien a la presión. Saltan muy bien a la presión, tanto los tres de adelante, que saltan aquí, los tres de adelante, y cuando el balón pasaba a zona de creación, igual los tres volantes en medio hacían exactamente lo mismo, con una presión alta, intensa, que hacía que muchas veces el Sporting Cristal pueda recuperar estos balones. Y a partir de esa recuperación también generó diferentes ataques. Entonces, en campo rival, 4-3-3 con presión alta. Cuando el balón pasaba a campo propio, ya sí retrocedía y quizás se resguardaba un poco más, haciendo un 4-5-1, ya con un retroceso. Cristal hacía un 4-5-1. El Sporting Cristal ya hacía esto de acá, los tres volantes, retroceso de... Vamos a cambiarlo acá. Se puso Ávila. El Santi González por un lado. Viseu en el medio. ¿Dónde está Viseu? Se me perdió Viseu. Acá le tengo a Felipe Viseu. Entonces por Cristal era con Tabra, Yotun, Wixon y Santana. Entonces Cristal cuando el balón estaba en campo propio hacía esto, un 4-5-1, y a partir de ahí ya un poco más resguardado, basculaba en función del balón y cuando recuperaba la pelota no siempre hacía esa transición de defensa-ataque, más que todo era tener la posesión del balón, reorganizarse y hacer un ataque más organizado, más combinado, un ataque más de asociaciones, de ir juntando pases para quizás hacer lo que hizo al inicio del primer tiempo. Recupero la pelota, no salgo rápido, a pesar de que tiene jugador rápido como Santi González, pero una cosa es jugar a más de 3.000 metros y otra cosa es jugar en el llano. Entonces, defensivamente el Sporting Cristal hacía eso. En campo rival, presión alta con un 4-3-3, balón en campo propio, resguardada con 4-5-1 y cuando recuperaba la pelota no salía rápido, sino mantenía la posesión del balón para la progresión más colectiva que saltando líneas. Hasta ahí el Sporting Cristal planteaba y hacía un buen partido. Después del gol de Garcilaso, Cristal por ratos como que se desespera y pierde un poco la posición del balón. Garcilaso le generaba con el chico Ascuez, que es ex Sporting Cristal, que termina haciendo un golazo. Con Sinisterra, que es un jugador muy rápido, muy potente, muy bueno en el 1 contra 1. Pero más que eso no tuvo a Garcilaso. Ya Sporting Cristal en el segundo tiempo mete 4 cambios en donde generó, o mejor dicho, Autori quiso reflejar la volante, porque prácticamente cambió a toda la volante, sacó a los tres, a Yotun, a Tar y a Wilson, y mete. Pero antes de eso, vamos a la fase de defensa. Vamos a las dos fases, la fase de defensa y la transición de ataque a defensa. El Sporting Cristal, al tener esta idea tan ofensiva que plantea Autori, tienes que saber que vas a dejar atrás espacios. Yo pensé que solamente lo iba a hacer quizás en el llano, pero lo hizo hoy día en el Cusco. Y tenemos acá imágenes claras como ofensivamente el Sporting Cristal tenemos la imagen del centro de Cristiano que termina con el ataque de Juan Cruz, que fue lo que estuvimos conversando al inicio. ¿Sí? El Sporting Cristal ataca con mucha gente. Tienes a 1, 2, 3, 4, 5
dentro del área y 6 con el que mete el centro. Tienes a los dos que hacen supuestamente el equilibrio, que son los dos de acá, y más atrás lo tenías a Luthier y Araujo. ¿Cuál era el tema? Que estos dos terminaban más adelantados en la jugada. Terminaban la zona y quedabas atrás con a veces un 2 contra 2 y un 2 contra 1. ¿Por qué? Porque después de esta jugada, esa transición de ataque a defensa es lo que le cuesta a Cristal. Porque deja muchos espacios atrás. Claro, ya no se trata de que no, que Cristal le falta un defensa de jerarquía, que el Sporting Cristal no tiene una buena defensa. No, no es un tema de nombres o de jugadores, es un tema de idea. Intenta plantear Autori. Un Sporting Cristal muy ofensivo, que ataca con mucho volumen. Pero claro, como una idea, tú tienes que saber que vas a dejar espacios atrás, que generar mucho ataque te debilita en la parte defensiva. Y es por eso que a mí me sorprende que Casonati no entre en el equipo titular, porque necesitas a ese volante que tenga una mayor tasa de recuperación, o ese volante que te pueda hacer las coberturas en la transición de defensa-ataque, o ese volante que te pueda hacer cortar las jugadas, para que no te agarre mal parado. Porque tienes, aunque el Sporting Cristal, cuando perdía la pelota, normalmente hacía presión tras pérdida, y muchas veces la recuperó. Pero ya, en minuto 35, 40 del segundo del primer tiempo, ya la fatiga empieza a entrar y ya no puedes hacer tanta presión tras pérdida, de menos en altura. Y en el segundo tiempo pasaba lo mismo. Vamos a la imagen que después de este centro, el Sporting Cristal termina muy mal parado. Aquí. Aquí, exactamente después del centro, termina en esta acción, en donde Sinisterra viene con el balón, donde tengo a Sinisterra con el balón, donde tengo a Araujo saltando a la marca de Sinisterra. Araujo viene aquí, en donde Lutiger viene a hacer la cobertura y sobre todo referenciando al jugador de acá, pero que termina dejando un espacio, que es este de aquí, que lo termina aprovechando muy bien. No recuerdo el nombre del jugador, este de aquí. Entonces, esto era lo que pasaba con Sporting Cristal. Atacaba mucho, pero no teniendo a tu lateral izquierdo en esta zona, a tu lateral derecho en la otra zona, ¿qué genera? Que los dos tengan que tener situaciones de ir a la marca, la cobertura, y por ende dejas espacios. Entonces, el Sporting Cristal no le generaron quizás tantas, pero un rival en Copa Libertadores o un rival de mayor jerarquía, como puede ser un Melgar, un Cusco Fútbol Club, mismo Alianza, la U, sí te pueden hacer daño en esas transiciones. Y entonces es uno de los problemas que Cristal tiene que, mejor dicho, que Autori tiene que solucionar. O sea, tu idea ofensiva está perfecta, está espectacular, pero si no resuelves el tema de la transición de ataque a defensa, la vas a pasar mal, sobre todo en el torneo internacional. Si Cristal pasa a la fase 2 y luego pasa a la fase 3 y entra a fase de grupos, ya no vas a jugar con Cajamarca Fútbol Club, ya no vas a jugar con UTC, pues vas a jugar con un brasileño, con un argentino, con un ecuatoriano, donde te pueden aprovechar estos sistemas. Quizás ahí Autori cambia ciertos patrones de ataque, pero viendo la idea madre que plantea Autori, estos son los espacios que genera Cristal. Hay otra jugada en donde, muy similar, que Araujo termina saltando con el 9 y dejando atrás solo a Lutiger, que pasó mucho en el partido de presentación. Y así le generaron a Cristal diferentes ocasiones de gol, que es esta de acá. En esta jugada aquí, tienes a un Araujo que salta la marca, miren qué sector. En la zona de creación lo tienes Araujo acá, tienes a todo Cristal en ataque, tienes a todo Cristal en ataque, y acá no se ve en la imagen, pero hay Lutiger
que está acá, en este sector de acá. Acá está Lutiger, más atrásito, en situación de 1 contra 1. Entonces, ese es el problema que Cristal tiene que solucionar, que Autori tiene que ver. ¿Cómo evito que el rival me haga daño con la transición de ataque-defensa? La pregunta es, ¿necesita Cristal un volante de marca, de característica pura de marca como Casonati? ¿O quizás prioriza más tener la posesión del balón con Wilson, con Tara, con YouTube, con Santana? ¿Qué crees tú, hincha celeste? ¿El Sporting Cristal necesita ese volante de marca que tanto hablamos o necesita mantener esa idea de juego ofensivo, de atacar con muchos jugadores y que atrás lo puedan solucionar tanto Lutiger y Araujo y ahora cuando se recupere? Es la pregunta que hay que hacernos. Si es que hay que ponerlo a Casonati, la pregunta es, ¿a quién sacamos? ¿O a quién saca Autori? Si yo tengo al Santi González por un lado, a Santana por el otro lado, que termina jugando más por dentro, a Viseu de 9, y tengo esta volante de acá, y yo quiero meter a Casonati, bueno, según los últimos 15 minutos hizo el cambio, entró Casonati, entró Catriel, entró McLaurin, entró Ávila. La pregunta es, para iniciar con este 11 que presentó el día de hoy, si Casonati debe entrar, ¿quién sale? Yo, a inicios de año, yo decía, para que Cristal tenga un mejor equilibrio defensivo, debería salir Yotun, porque Wilson y Tabra eran inamovibles para mí, y el que tenía que salir era Yotun, para poder generar. Pero, lo visto por Yotun en estos 2 primeros partidos, tanto como Católica como Garcilaso, creo que Yotun está volviendo a su nivel. Y si Yotun vuelve a su nivel, es un jugador de selección, es un jugador de jerarquía, es un jugador de nivel internacional, te va a dar mucho. Pero Cristal hoy día tiene a Santana, que tiene las mismas características similares a YouTube. Ese 10, ese volante, ese pase gol, ese pase filtrado, ese remate de larga distancia, ese jugador que genera fútbol. Entonces ya tienes a un jugador que te hace eso. O sea, si tienes 2, mejor. Ya que Tábara, sus características son similares, pero varían. Como el pase largo, como la salida limpia, como el balón parado. Entonces, muchas veces, terminé escuchando el día de hoy que Cristal tiene que decidir o Yotun o Tábara. Yo personalmente pueden jugar los 2 tranquilamente porque son características diferentes, similares en algunos aspectos, pero diferentes en sí. Pero yo, o tú, hincha celeste, ¿a quién sacarías por Casonati? O quizás me dices, no, está bien así, y que en la parte defensiva o cuando pierda la pelota, Sporting Cristal tiene que plantear o ofrecer esa presión tras pérdida, recuperar lo más pronto posible, evitar que el rival avance y evitar esas transiciones. ¿Te puede funcionar? Te puede funcionar perfectamente, pero va a haber un momento en donde esa presión tras pérdida ya no va a dar por el aspecto físico o quizás por la misma capacidad del rival de recuperar el balón y tener mecanismos automatizados de salir rápido, de saber que Cristal te ataca con mucha gente, me repliego atrás, recupero el balón largo y ahí a partir de la segunda jugada le genero daño. Puede pasar. Entonces, sigo con la misma pregunta. Hincha celeste, el Sporting Cristal, ¿te gusta este 11 inicial? ¿Te gusta lo que hizo el día de hoy? ¿Te genera dudas? Viseu debe ser el 9, Ávila es el 9, o quedará la oportunidad a Mateo Rodríguez, a Otoya, porque lo que dijo Autor es que no va a utilizar el cupo de 7º extranjero, no va a venir uno más. Se hablaba mucho de Brian Reina, pero Brian Reina no es 9, juega de extremo, si es que llegara a llegar, valga la redundancia, al equipo celeste. Entonces, déjame en comentarios qué te pareció el partido de hoy. Fue un buen partido, fue una buena presentación, gana un buen punto o pierde 2 puntos tontamente, ya que generó varias ocasiones de goles al inicio. No olvides dejarme tu like y compartir este video y suscribirte para que te llegue todo este tipo de análisis táctico. Cuídate y nos vemos en la próxima.